La siguiente entrevista es una gentileza de AMDER, Asociación de Maestros de Rivera. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad. Volvemos en vivo al Biombo de la Abuela a través de la 91.3 Equidad FM y en esta ocasión con otra entrevista que promete ser más que interesante con el coronel retirado Milton Machado, actual director nacional de Paso de Frontera, pero también dirigente de la lista 4040 y del espacio 40 del Partido Nacional. Buenas noches, Milton, ¿cómo estás? Gusto en recibirte. ¿Cómo estás, Juan? Bueno, también el gusto es mío estar aquí en la emisora, en Equidad FM. Un abrazo grande para ti y bueno, un saludo a toda la audiencia también. Sabes que tengo la satisfacción de decir que desde que arranqué acá en la radio han sido más que interesantes, más que satisfactorias las entrevistas, pero también por las personas que han venido. Hasta ahora he traído siempre personas por las que tengo un gran aprecio y vos obviamente sos una de ellas. Milton, tu lista ocupa el espacio que a mí me gusta denominar como de los contestatarios, de los rebeldes dentro del concierto político departamental, porque siendo partido y agrupación de la oposición, se muestran como eso, como una verdadera oposición, a diferencia de otros sectores que, con diferencias, con el respeto que se merecen, a mi modo de ver aparecen como demasiado adláteres del gobierno departamental. ¿Eso les ha traído a ustedes problemas dentro de la interna del partido? Bueno, sí, es tal cual como tú decís, Juan. Nosotros tenemos representación en la Junta Departamental. Y en la Junta Departamental ejercemos esa representación con responsabilidad, ¿verdad? Con el trabajo que se viene realizando. Y bueno, como tú decís que sí, somos contestatarios. Digo, no diría contestatarios, sino críticos con la administración departamental. Pero bueno, yo creo que, a ver, nosotros miremos un poco el gobierno nacional, ¿verdad? Que vemos que hay una lucha política intensísima, ¿verdad? Y ahora que se acerca la campaña aún más. Y creo que la crítica, si es constructiva, primero y respetuosa, creo que debe ser entendida, y muy bien entendida, ¿verdad? Tanto por los que critican como por el que recibe la crítica, que muchas veces es justamente para tratar de dar una mano en la gestión. Y fundamental. Que se viene realizando. ¿No? Pero bueno, a veces lamentablemente, Juan, lo que encontramos es gente que se enoja por ese tema. Y bueno, siempre termino diciendo lo mismo. Miremos al gobierno nacional como, con el dicho popular, como se dan en bolsa, ¿verdad? Gobierno y oposición, y se sigue para adelante siempre trabajando. Es que la oposición hace parte, por supuesto, de todo. Y cuando se hace, no solamente con respeto, sino que también con fundamento, debe ser aceptada. Exactamente. Y en todos los ámbitos, me refiero tanto en lo nacional como en lo departamental. Y lo digo ahora y lo he dicho siempre. Cuando me tocó estar en algún momento en la Junta Departamental, había cosas que en mi partido que gobernaba nacionalmente no me gustaban y supe tranquilamente aceptar las críticas y en algunos casos también hasta levantar la voz porque entendía que no eran cosas que estuvieran correctas. Exactamente, eso tiene que ser entendido así. Y sería bueno también para el sistema político, y aquí voy a algo que quizás no sea muy normal, Juan, admitir cuando uno se equivoca. ¿Por qué no? A ver, yo soy gobernante, estoy en una actividad, ¿por qué no me puedo equivocar? Nadie es perfecto, ¿verdad? Claro. Y bueno, yo creo que de eso se trata la política, y bueno, hay que entenderlo así, ¿no? Con ese grupo o varias listas que integran ese grupo contestatario, de rebeldes, como se quiera decir, estuvieron pensando en algún momento y mantuvieron reuniones también con gente de otros partidos que daban a imaginar que se podría llegar a conformar un bloque anti-2000. Aunque no se dijera específicamente que era eso, todos sabíamos que era eso. ¿Eso en qué quedó? ¿Finalmente quedó descartado? Esa fue una convocatoria de vecinos, digamos así, o de amigos, solo que en ese grupo había gente de varios partidos, de distintos colectividades políticas. Pero eran todos dirigentes políticos. Sí, dirigentes políticos, pero había mucha gente, y bueno, fue una reunión, a ver, una intención, por decir de alguna manera, ¿verdad? Después quedó en eso, no prosperó, por decir de alguna manera. Pero lo que sí queda latente en el aire y subyacente, Juan, es como que sí, que hay en el departamento, bueno, tenemos un gobierno que ya va a completar 30 años por el mismo partido político, como que hay subyacente una intención de un cambio en nuestro departamento, ¿verdad? Pero evidentemente que esto en política
y bueno, habrá que seguir para adelante. Ahora tenemos el proceso político nuestro bien largo, ¿no? Lleva un año, más de un año. Vienen las internas ahora, vamos a estar todo abocado a ella. Después viene octubre, que es un tema nacional, el posible balotaje, y bueno, y después recién arranca lo departamental, ¿verdad? Que es otro proceso. Hay un tiempo largo para llegar todavía, pero bueno, hay mucha agua por correr, y bueno, veremos cómo se acomodan los zapallos en el carro, ¿no? Si tuvieras que reconocerle algún mérito a la actual administración departamental, ¿cuál podría llegar a ser? Sí, pero cómo no, tiene varios méritos. Yo te diría que varios. Uno tiene que reconocer las cosas que hacen bien. Siempre digo lo mismo, todos los gobiernos no hacen ni todo mal ni todo bien. Para mí es así. Ni tampoco las hacen mal a propósito por hacer daño. Exactamente, ahí está. Entonces yo creo que sí, Rivera en algunos aspectos de urbanización está bien. Digo, se ha trabajado mucho en lo que es el hormigonado de las calles o la pavimentación de calles, que me parece que es el caballito de batalla que tiene este gobierno. Después podría resaltarte, no sé, limpieza, puede ser que esté también medianamente muy bueno el sistema de limpieza de Rivera, si bien hay algunas, hay para mejorar, siempre hay para mejorar en todo. Creo que son aspectos resaltables de este gobierno. Después, bueno, nosotros recuerdo cuando encaramos la campaña anterior a la intendencia, presentamos una serie de iniciativas que se podrían plantear para Rivera, que nos parece que es el debe nuestro, y algunas de ellas hasta las vimos ejecutadas por este gobierno, ¿no? Nuestro trabajo no fue en vano, pero yo creo que Rivera tiene, por otro lado, algunas carencias muy importantes, ¿no? Justamente a eso iba. Si vamos a hablar de las carencias o de los déficits que tiene la administración departamental, ¿dónde centrarías el foco? En primer lugar, recuerdo también, Juan, que en la campaña anterior yo puse arriba de la mesa unos datos, ¿verdad? ONU, Naciones Unidas, con respecto a la realidad del Uruguay y de los departamentos del Uruguay, y mostraba a Rivera en aquella época en uno de los últimos lugares a nivel de país, ¿verdad? Estamos hablando en educación, vivienda, seguridad, todos los índices que maneja, ¿verdad?, desde Naciones Unidas. El índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano, exactamente. Pero seguimos igual. Nosotros, Rivera mantenía el estatus de estar entre los 3 peores departamentos, compitiendo con Cerro Largo y Artigas. Pero infelizmente, ya de un tiempo a esta parte, ocupa efectivamente el último lugar. Ahí está. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando uno dice el departamento está bien, se arreglaron las calles, la limpieza es correcta, pero cuando miramos lo otro, el desarrollo humano, lo que la gente puede desarrollarse, el nivel educacional que tienen nuestros niños, nuestros jóvenes, ¿verdad? Ahí caemos en la realidad de Rivera y vemos que estamos mal, ¿no? Vemos que estamos mal. Entonces digo, y no vale, ahí sí voy a una crítica, digo, no vale de que hay temas que son del gobierno nacional y yo, como son del gobierno nacional, me olvido de ellos, ¿verdad? Yo creo que no es así, porque me parece que una de las funciones fundamentales del gobierno departamental es ir a insistir al gobierno nacional y golpearle la puerta 1000 veces, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el debe de Rivera, el desarrollo humano, el nivel educacional, el trabajo, Juan, es otro tema que en Rivera también es crítico, no tenemos fuentes laborales. Nuestros niños, nuestros jóvenes, si no emigran a estudiar, y sabemos que no son todos los que tienen la posibilidad de poder irse a la capital, porque cuesta mucho, el que permanece en nuestro departamento realmente tiene como que un futuro con pocas posibilidades, ¿verdad? Entonces en eso yo creo que hay que apuntar a trabajar, ¿verdad? A esa parte humana que de repente en las estadísticas no lo muestra mucho, y creo que hay mucho para hacer, muchísimo para hacer en todas las áreas que involucran ese tema, y ojalá el gobierno que venga y sea del signo que sea lo entienda y se ponga las pilas en esa parte, ¿no? ¿Cómo se hace justamente para revertir esa situación en nuestro departamento? Porque vos mencionabas, por ejemplo, la educación y el trabajo. En Rivera, en los últimos años, sea con los gobiernos anteriores, sea con bueno, se han abierto liceos, se han abierto escuelas técnicas, se vino la UTEC, se vino el polo educativo de la Universidad de la República para acá, para nuestra frontera. O sea, tenemos una oferta educativa más que importante. Están los cursos binacionales. Sin embargo, en materia laboral la cosa viene muy mal. Estuvimos hablando hace un tiempo con Ramón Ruiz, el director del BPS, y nos hablaba
de un 42% de informalidad acá en Rivera. Sí, sí. 42% es muchísimo realmente. ¿Cómo se hace para revertir eso? Los números cantan, ¿verdad? Siempre se dice que la matemática no miente y tú fíjate que obviamente que a nivel del gobierno nacional se tienen los números de aportes a BPS en el departamento, aportes a DGI, todo eso, y se comparan con los demás departamentos del país, inevitablemente, ¿verdad? Exactamente como tú decías, Juan, la oferta educativa ha aumentado en Rivera, pero bueno, se ve que o no es lo que necesitamos aquí en Rivera o no es lo suficiente, ¿verdad? Yo no soy experto en materia educativa, lo tengo que reconocer, entonces creo que ahí habría que o tener un equipo que nos asesore correctamente de qué es lo que necesita, particularmente nuestro departamento y probablemente toda la frontera con Brasil, y aplicarlo, ¿verdad? Traer algún modelo que nos sirva para que que nuestros jóvenes, los que no pueden irse a la capital a estudiar o a algún otro lugar donde haya educación terciaria, puedan tener aquí mismo esa posibilidad. Eso creo que hay que hincarle el diente, obviamente con la ayuda del gobierno nacional, sin lugar a dudas, y es un punto que creo que me parece que inevitablemente va a haber que atacarlo en el futuro. Lo que es en cuanto al tema laboral, lo mismo, yo creo que Rivera, y ahí también miro otros departamentos, Juan, y veo que han tenido un desarrollo muy superlativo y muy superior al nuestro, ¿no? Yo creo que acá en Rivera nos salva el hecho de estar al lado de Brasil, de otra ciudad vecina, que creo que es donde Rivera pasa un poco, ¿no? Desapercibida en cuanto a esa realidad, pero evidentemente también que hay que ir a golpear la puerta del gobierno nacional y salir a buscar posibles inversiones o inversores o potencialidades que tenga el departamento para invertir aquí. Me parece que el próximo intendente del departamento va a tener mucho más trabajo buscando soluciones en la capital que aquí mismo en el departamento, o va a tener que ir y venir permanentemente, porque creo que si no estancados acá nos va a seguir siendo como nos va, y los índices muestran que estamos muy relegados en los últimos lugares. ¿Sabes qué? Dialogando con empresarios locales muy importantes, empresarios de acá, ven con tremenda desazón que pasan gobiernos, pasan administraciones, y se sigue viendo, y lo peor de todo, que aumenta cada vez más la cantidad de emprendimientos comerciales en el centro y fuera del centro que no hacen los aportes debidos. Y lo peor de todo es que aparentemente cuando vienen las inspecciones muy esporádicas, porque tanto el Ministerio de Trabajo como el BPS tienen una muy acotada cantidad de inspectores, pero cuando efectivamente vienen inspectores acá, parece que esos empresarios o muchos empresarios se enteran, y es práctica corriente mandar a sus funcionarios al Parque Internacional para que deambulen hasta que el humo baje. Eso se da permanentemente. Y aquellos empresarios que son los que realmente contribuyen para las arcas del Estado, ven con tremenda preocupación, tremendo desánimo estas cosas, ¿no? ¿Cómo se revierte eso? ¿Por qué ningún partido, hasta ahora, porque han gobernado Partido Colorado, Partido Nacional, Frente Amplio, ahora nuevamente una coalición de partidos, y sin embargo eso no cambia? Exactamente, siguen pasando los gobiernos y la situación no cambia, sigue similar. Lo viví y lo vimos en la frontera con Argentina en estos años pasados, que donde el éxodo de gente uruguaya cruzando Argentina era inmensa y el comercio fronterizo litoraleño se vio totalmente perjudicado, situación que por suerte está cambiando ahora. Yo creo que ahí también es un debe probablemente país, Juan, donde evidentemente el comerciante que está instalado con su negocio y paga los impuestos, evidentemente que es horrible ver un competidor, ¿verdad?, que no lo hace y va en desmedro de ese comercio. Yo creo que como frontera se plantean esas dificultades. Probablemente habría que ver la realidad de otros departamentos que quizás pase lo mismo, departamentos fronterizos hablo, ¿no? Uh-huh. Y probablemente también digo que el país, el gobierno como país va a tener que también apuntar a eso y por ahí poner controles más rígidos, más estrictos, ¿verdad?, o tener personas en cada uno de los departamentos que se dediquen a esa actividad y que obliguen a los que están instalados con comercios a realizar sus aportes correspondientes, que en definitiva también, a veces el no aportar es un acostumbramiento que a veces puede ser una ganancia para hoy, pero una pérdida para mañana, ¿verdad? Es así, me parece. Y también tener en regla lo que sea
todos sus funcionarios, los empleados, ¿no? Claro. Milton, ¿te parece que sería viable? O sea, obviamente se sabe que en lo departamental, cuando vayamos a las elecciones nacionales, pero trayéndolas al departamento, la ley electoral no permite sublemas a la diputación, ¿no? Eso ya coarta un poco las posibilidades. Pero ¿te parece que habría posibilidades de que hubiera un conglomerado fuerte dentro del Partido Nacional que le hiciera realmente frente al Partido Colorado? Y no estoy hablando de la lista 15, porque la lista 15 ha aparecido bastante adláter del partido de gobierno, ¿no? ¿Tú decís a nivel nacional, Juan? Claro, en la elección nacional, pero pensando en diputación, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en el ejemplo de la elección pasada, ¿verdad? El Partido Nacional votó a la par del Partido Colorado, ¿verdad? Prácticamente, creo que fueron 700 votos de diferencia. Para esta, bueno, obviamente que hay que trabajar y ver cómo se plantean las figuras los posibles candidatos, ¿verdad? De cara a la elección. Pero me parece que sí, yo creo que el Partido Nacional va a votar muy bien en Rivera, respaldado particularmente en lo que fue la gestión del gobierno nacional, que bueno, obviamente no todo se hizo bien, ni todo se hizo mal, pero yo creo que en definitiva en el balance me parece que ha sido un buen gobierno, y respaldado en esa gestión yo creo que el Partido Nacional va a votar muy bien, y tengo aspiraciones de que bueno, que pueda por ahí salir primero en el departamento, ¿no? Ese es uno de los objetivos, ¿no? Esa sería la aspiración, por supuesto. Exactamente. Tu lista responde a la orientación del doctor Javier García, recientemente renunciante al Ministerio de Defensa, y cuando todos pensaban hace un tiempo que irían con una precandidatura propia, optaron por apoyar la candidatura de Álvaro Delgado. ¿Por qué esa precandidatura de Álvaro Delgado cuando, a mi modo de ver, tenían una muy buena posibilidad dentro de esa interna? Es cierto, sí, en algún momento yo mismo se lo manifesté al doctor García, que podía ser uno de los precandidatos, pero bueno, después se fueron dando las situaciones, ¿verdad? Y las realidades, por decirlo de una manera. En primer lugar se hizo un acuerdo con Mejor País, si te acuerdas, del grupo de los intendentes del interior, sí, integrado por Botana y Antilla. Ese acuerdo prosperó y hoy es realidad. Pero también, por eso pensaba precisamente, sí, que podían tirarse pero también después, al pasar de los tiempos, ¿verdad?, los números fueron marcando, ¿verdad? Y las estadísticas se fueron reflejando y fueron dando la realidad. Y bueno, yo creo que por ahí nunca prosperó realmente la posible candidatura, ¿no?, del doctor García. Nunca prosperó, digo, en sentido de apoyo popular, por decirlo de alguna manera, en las encuestas, y bueno, se terminó optando por por esta decisión de apoyar a Álvaro Delgado, que bueno, desde diciembre que se hizo el acto de acuerdo allá en Montevideo, venimos trabajando, y bueno, en definitiva se llegó a esa solución, o a esa decisión, mejor dicho, y bueno, nosotros ahora estamos abocados justamente a eso, ¿no?, a apoyar la candidatura de Álvaro Delgado como precandidato para las internas del 30 de junio. ¿Venís con tiempo como para quedarte un rato más? Sí, como no, Juan, tranquilo, entonces, sin problemas. Vamos a escuchar entonces un tema musical y luego de la pausa seguimos dialogando entonces contigo. Volvemos en vivo al Biombo de la Abuela a través de la 91.3 Equidad FM y continuamos entonces con el diálogo con el coronel retirado Milton Machado. Les recordamos a nuestra audiencia que pueden comunicarse a través del WhatsApp, a través de dos números, el mío personal 099-821-520 o el de la emisora 092-536-051. Milton, antes de la pausa hablábamos precisamente de que tu espacio, el espacio 40, había optado por seguir la precandidatura de Álvaro Delgado. ¿Por qué finalmente Álvaro Delgado ante la oferta que había? Vos me dijiste que, bueno, los números marcan, pero también marcan otra cosa, que Álvaro Delgado viene con con la mochila de ser parte del actual gobierno, que también, si bien viene teniendo una cierta aceptación, el propio Delgado en algunas de sus declaraciones quedan un tanto ambiguas sus respuestas. Fue muy raro aquello de haber dicho que en caso de obtener el gobierno, por ejemplo, iba a hincarle el diente al narcotráfico, dando a entender como que él, siendo parte de este actual gobierno,
no le habían hincado el diente al tema del narcotráfico. Sí, exactamente, recuerdo esas declaraciones y no fueron muy felices. Bueno, sí, exactamente, y ahí está a veces no lo que te decía al principio, ¿verdad? A veces reconocer lo que de repente por ahí no se hizo bien, ¿por qué no? ¿No? Yo no sé si algo, no sé qué quiso expresar en esa oportunidad, pero bueno, yo lo entiendo de esa manera, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, como te decía, digo, bueno, el acuerdo ya está plasmado, ¿verdad? Ya está sellado y vamos a apoyar la candidatura de Álvaro Delgado, que bueno, era una, o sea, de aire fresco, ¿verdad? Que del mismo sector por ahí del presidente de la República actual, y creo que la cercanía, ¿no? Del espacio 40, era más, digamos, el acuerdo se conformó de mejor manera en ese sector del Partido Nacional y por eso se selló el acuerdo, ¿no? Creo que por ahí un poco fue esa la visión de los dirigentes de Montevideo que participaron en este acuerdo. Y bueno, de aquí en más ahora hay que trabajar, lo único que nos queda, ¿verdad? Porque de cualquier manera el acuerdo ya está confirmado. Compartir la opinión o la intención de Álvaro Delgado de jugársela tan abiertamente en una de las elecciones departamentales como es la de Salto, por una figura como la de Albizu, tan cuestionado con el tema de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, y después en haber dicho que tiene como asesor a alguien que, bueno, como mínimo está sumamente sospechado de haber cometido un delito como es Roberto Lafleur. Sí, exactamente, fue muy criticado por eso, ¿verdad? Y fue muy criticado en las propias filas del Partido Nacional, ¿verdad? Sin lugar a dudas que Albizu en Salto es una figura prominente del Partido Nacional. En la elección anterior fue el que salió segundo, ¿verdad? Después del electo intendente actual de Salto por el Frente Amplio. Bueno, esas son cuestiones también que, a ver, si bien uno está dentro del Partido Nacional no tiene una incidencia directa, ¿verdad? Es como cuando hablamos de Rivera sí hablamos porque estamos acá y por Rivera hablamos con los dirigentes nacionales y manifestamos nuestra opinión, ¿verdad? Yo creo que me parece que en Salto, en primer lugar, bueno, hay una interna y por ahí van a pasar las decisiones, ¿verdad? En definitiva, esto es una cuestión de que el pueblo va a decir quiénes van a ser los candidatos del Partido Nacional en Salto y tendrá que ser la propia población salteña si elige a Albizu como su representante, ¿no? Pero el mensaje que se le da a la población, Milton. Sí, ese mensaje, te reitero, fue muy criticado, Álvaro, por esas expresiones en propias filas del Partido Nacional. Yo mismo, a ver, uno podría, opinar en los 19 departamentos. A mí no me gusta muchas veces, porque la interna de cada departamento es la interna de cada departamento y nosotros no la conocemos, ¿verdad? Claro. Nosotros conocemos la de Rivera porque estamos acá, trabajamos acá, somos de acá y vivimos la realidad política de Rivera. Pero bueno, no sé, esto habría que, no por no querer contestarte, Juan, por ahí de repente trasladarle la pregunta al propio Álvaro Delgado cuando emitió esas expresiones. Lo que sí puedo decirte es que recibió duras críticas de todo el espectro político, pero críticas también del propio Partido Nacional, además de un dirigente. Y bueno, como te decía recién, habrá que ver qué pasa, porque en definitiva esto va a ser el Albizu hoy por hoy, más allá de que haya sido cuestionado y todo lo demás, no tiene ningún tema que le impida, ¿verdad?, trabajar en política. Obviamente que no. Por eso digo, siempre las cuestiones hay que dirimirlas en cada uno de los ámbitos que corresponden, y hoy por hoy es un potencial candidato del Partido Nacional en Salto. Bueno, habrá que ver si la ciudadanía lo elige, ¿no?, si lo vota, y bueno, y después si los convencionales también lo ratifican, ¿no?, como candidato a la intendencia, ¿no? Claro. Javier García recientemente renunció al Ministerio de Defensa para dedicarse de lleno, ahora sí, a la campaña y para ocupar su lugar en el Senado. ¿Da Silva era suplente de García? Sí, exactamente, era su primer suplente, ¿no? ¿Qué pasa? Perdón. Ahora me falla de memoria, pero creo que su primer suplente era Abreu, que fue designado a un cargo al exterior, me parece, si no me equivoco. Sebastián era el segundo suplente y en definitiva fue el que quedó como titular de la banca por ese periodo, ¿no? Claro, ¿y ahora qué pasa con Sebastián? Y ahora queda como suplente. Bien, sí, bien. Sí, exactamente. ¿No estaba en la lista de diputados? Bueno, eso no sabría decirte, pero creo que no. ¿Qué opinión te merece? No, realmente no estaba. O sea, los titulares, los diputados titulares son Goñi y bueno, ahora no recuerdo el nombre del otro titular. Son dos diputados por el espacio 40, pero Sebastián no era diputado. Te voy a pedir la más absoluta sinceridad en la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué opinión te mereció el paso o la gestión de
Javier García al frente del Ministerio de Defensa? Bueno, realmente a mí, ahí la opinión generalizada del ámbito, digamos, político, que fue una buena gestión, muy ajustada a lo que es el Ministerio de Defensa Nacional, que es un ministerio que en definitiva también tiene sus andaniveles muy fijos para caminar, ¿verdad? Pero digo, de cualquier manera tiene su complejidad, es un ministerio que tiene muchísimos ámbitos y muchas tareas para atender, y creo que en definitiva, desde el punto de vista político, creo que completó una buena gestión, ¿verdad? Sin ninguna cosa que se le pueda, digamos, juzgar o criticar, o más allá de que siempre puede haber alguna crítica menor, pero no tuvo ningún, digamos, algún contratiempo que fuera, notorio, ¿verdad? Por decirlo de una manera. Después habría que analizar eso también para el público, yo le llamo el público interno, digamos, las propias Fuerzas Armadas, ¿verdad? Que por ahí puede haber alguna opinión, digamos, de crítica, ¿verdad? Interna, por decirlo de alguna manera, en algunos aspectos que siempre son necesarios para la fuerza, como el equipamiento, yo que sé, muchas cosas que hacen a lo que es realmente las necesidades que tienen las Fuerzas Armadas, el propio salario, ¿verdad?, del personal militar, que sabemos muy bien que está cuestionado, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, siempre son los sueldos más sumergidos del país que tienen. Yo tuve 38 años en el ejército y siempre lo viví, así que eso también para mí tampoco no es ninguna novedad, pero es la realidad, no marca así, el salario del militar siempre fue el más retrasado en todas las administraciones, y si sigue siendo hoy una realidad, lo que me hubiera gustado a mí, por lo menos en forma personal, haber mejorado esa parte, ¿no? Claro. O sea que en definitiva también podemos decir eso como que algún debe que pueda haber, y después también alguna posibilidad de vivienda para el personal militar, que ahora se había comenzado y ahora se está siguiendo, probablemente antes que termine el periodo puede haber alguna posibilidad. O sea, siempre hay cosas criticables, ¿verdad? O que pueden haber dejado alguna posibilidad de haber hecho una mejor gestión. Lo que tengo que preguntarte, en realidad debiera preguntarle al propio Javier García, y por consiguiente también te extiendo el compromiso de que cuando el doctor ande por acá por Rivera, atienda la invitación que en alguna oportunidad le he hecho llegar, pero el problema que le pasa no solamente a Javier García, no solamente a dirigentes de tu sector o del Partido Nacional, pasa por lo general con todos los que vienen de Montevideo, que vienen a alguna actividad y ofrecen una conferencia de prensa. Y una conferencia de prensa yo directamente no voy, porque en una conferencia de prensa no puedo hacer las preguntas o todas las preguntas que quisiera hacer en profundidad. Entonces, cuando ande por acá, te pido que le digas al doctor que a mí me interesaría hablar. Debo decir que no hubo cosas demasiado cuestionables. ¿Qué hacemos con la catarata de negocios, vamos a decirlo, al menos poco convenientes para nuestro país, que dependieron de su cartera? Llámese, por ejemplo, la adquisición de los 2 aviones Hércules, de los cuales sabemos que uno funciona, el otro no funciona, y que ahora ese no solo era uno solo, sino que ahora dejó varados a varios científicos allá en la Antártida por varios días. ¿Qué hacemos con el tema de las patrullas oceánicas, que es verdad, se necesita para nuestro país, pero su compra a un astillero fundido y sin experiencia en la construcción de esas naves deja mucho que decir? O los motores de otras embarcaciones, las denuncias que hubo también de corrupción, por ejemplo en el batallón 15 de Florida, son una cantidad de cosas. La compra, o finalmente fallida, del dron a Vertical Skies, que si bien era comprado por UTE, era para uso del Ministerio de Defensa, de muy dudosa conveniencia para el país. Son una cantidad de cosas que hay. Juan, por eso te decía, siempre hay cuestiones que pueden ser criticadas. Ahí estamos entrando en un aspecto, yo estuve 38 años en el ejército, pero evidentemente que de la interna del ejército te puedo hablar muy bien y con conocimiento de causa. Ahí estamos entrando en temas muy técnicos, ¿verdad?, que con respecto a la Fuerza Aérea, con respecto a la Armada Nacional, que el conocimiento que tengo yo de haber estado tanto tiempo en el ejército no es mi parte profesional específica, ¿verdad? Pero bueno, hablemos de los Hércules, por ejemplo. Uruguay tenía 2 aviones Hércules, ¿verdad?, que ya habían cumplido, digamos así, su ciclo de performance, ¿no?, de alguna manera, y había que comprar 2 más. Y ahí vamos a un tema recurrente, ¿no? Nuestro país, ¿verdad?, nuestro presupuesto como país, ¿no?, y esto es histórico, no es de ahora,
Uruguay, a lo que es el Ministerio de Defensa, dispone de una muy mínima parte del presupuesto nacional, eso es notorio. O sea, nosotros le dedicamos a salud pública, a educación pública, ¿verdad?, al MIDES, ¿no?, al Ministerio de Vivienda, o sea, repartimos la torta del Estado entre todos los ministerios. Al Ministerio de Defensa le toca una muy mínima parte de ese presupuesto nacional. Y el equipamiento militar es muy caro, Juan. Es todo lo que concierne al equipamiento de las Fuerzas Armadas es un negocio multimillonario a nivel del mundo, y Uruguay, con su presupuesto, ¿verdad?, y con las posibilidades que tenemos nosotros, siempre estamos, ¿qué estamos haciendo? Buscando, ¿verdad?, lo más barato, lo más conveniente, lo menos oneroso, y a veces también vivimos recibiendo donaciones de distintos países como Brasil y Estados Unidos, claro, que nos vienen regalando el equipamiento militar, aquel que ya está, digamos, ¿no? En desuso. Exactamente, y bueno, con nosotros como país pobre lo recibimos, y dentro de nuestras posibilidades acá lo usamos acorde a las posibilidades que tenemos. Esa es la realidad. Yo lo vi así mucho tiempo en el ejército. Bueno, la compra de los Hércules, creo que no, por eso te digo, no tengo el conocimiento exactamente profesional, porque ahí había que hablar con algún jerarca de la Fuerza Aérea para saber, pero se optó por esa compra de esos aviones que creo que, bueno, daban una posibilidad de tantos años hacia adelante, hacia el futuro. Como decís tú, sí, hubo inconveniente con uno, el otro hoy está en la Antártida, ¿verdad? También tiene un desperfecto mecánico allá, y creo que hay 11 científicos, exactamente, que están esperando para ser repatriados. Ahora, bueno, por eso te decía, se optó por esos Hércules, ¿verdad?, que ya tenían sus años en actividad, y bueno, y es lo que pasa, ¿no? Al comprar de segunda mano, es como que tú compres un auto de segunda mano en vez de un 0 kilómetro, ¿verdad? Te van a pasar ese tipo de cosas. Yo creo que eso habrá sido analizado en el momento de la compra, ¿verdad? Pero yo pienso también que debe haber habido una diferencia muy importante en cuanto al costo, ¿verdad?, de conseguir una aeronave nueva, digamos, 0 kilómetros, o de conseguir estos que, bueno, en definitiva, me parece a mí que fue lo que le dio al país para comprar, ¿verdad? Sin embargo, esos mismos aviones que Uruguay pagó $22 millones, Chile los adquirió por $5 millones. Bueno, ahí sí desconozco, me parece, sin entrar en discusión, porque realmente te digo, no sé, Juan, no creo. Yo tuve la oportunidad en las misiones de paz de volar prácticamente todas las semanas en esos aviones. No creo que el costo de él sea de $5 millones, el valor, ¿verdad?, del mercado. Por eso te digo, no, es un tema que en cuanto a costos no sé por dónde puede haber venido el negocio, no sé, realmente esos detalles no los tengo en cuenta. Pero bueno, te explicaba que me parece que fue lo que le permitió al país comprar, ¿verdad? Entonces, bueno, al comprar de segunda mano es lo que te pasa, bueno, probablemente es lo que esté pasando ahora, y necesite alguna reparación para volver a funcionar. Y en cuanto a las patrulleras oceánicas, por lo que sé también, pero a ver, mi opinión también no es muy, por eso te digo, son cuestiones muy técnicas, y ahí son detalles de la Armada Nacional, que se hicieron varias licitaciones, una creo que quedó truncada. Bueno, después hubieron varios también llamados a licitación, y bueno, se optaron por los costos, por los valores, por la disponibilidad de dinero que tenía el Uruguay para pagar esas embarcaciones. Y bueno, yo creo que por ahí viene un poco el camino. A mí me parece que pasa por ahí, ¿no?, ¿verdad? Por los recursos que Uruguay dispone, el equipamiento es muy caro, y bueno, y después también recuerdo que esos patrulleros se le pedía que viniera con determinado armamento, con determinados, con un helicóptero, con todos esos aditivos que todo cuesta, ¿verdad? Y yo creo que el tema pasa por ahí en lo presupuestal, sí. Y que nosotros, como país, no es pobre, no, sino chico y con pocos recursos, a veces, bueno, optamos por comprar lo más barato, por decirlo de una manera, ¿no? Sí, no, yo como te decía al principio, cuando te planteé el tema, reconozco que no era un tema como para planteártelo a vos, sí, pero debía hablarlo con Javier García. Además, ojo al gol, en eso sé muy bien que en todas estas compras, ¿verdad?, está directamente involucrada lo que es la Fuerza Aérea en los aviones, la Armada Nacional en cuanto a esto del tema de los buques, o sea que son cuestiones muy, muy, muy profesionales y muy estrictas que yo realmente no conozco en su detalle, ¿no?, porque no es mi especialidad. Entonces a veces opinar de afuera, uno tiene una determinada visión, si bien no uno es militar y estuvo toda la vida en el ejército, pero en el ejército específicamente, ¿no? Claro. Entonces son cuestiones diferentes, ¿no? Milton, quiero agradecerte muchísimo estos minutos que hemos compartido. Infelizmente ya estamos llegando al final del programa, y todavía quiero compartir con la audiencia una noticia que está en los medios hoy. Pero bueno, como siempre, un gustazo haber dialogado contigo, y esperemos que esta sea la primera de unas cuantas visitas que nos hagas, tanto aquí al Biombo la Abuela como edición ilimitada en el canal.
Gustazo realmente. Igualmente, bueno, el gusto fue mío, Juan. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre, muy amable, me siento muy a gusto en el programa y bueno, aprovecho para saludar a toda la audiencia de Equidad FM. Gracias a ti. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad.